Vamos a realizar a continuación el ejercicio de palabra final. El objetivo es crear un ejercicio para poner en práctica el uso de la palabra final. Y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Vamos a crear un proyecto llamado ejemplo palabra final y lo vamos a depositar en la ruta mostrada. También se va a crear la clase principal llamada ejemplo palabra final y se va a depositar dentro de un paquete con el mismo nombre. Damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a crear una clase llamada persona y la vamos a depositar en el paquete ejemplo palabra final. Y también damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a modificar la clase persona.java y vamos a agregar lo siguiente. Básicamente lo que vamos a hacer es definir un atributo llamado nombre de tipo privado y string y agregamos los métodos get y set respectivos para este atributo. Es decir, agregamos el método getNombre y el método setNombre como lo hemos trabajado anteriormente. Es decir, son los métodos get y set del atributo nombre. Como siguiente paso vamos a crear una clase llamada clase final y la vamos a depositar en el paquete ejemplo palabra final y damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a modificar esta clase. Esta clase se encuentra, como hemos comentado, dentro del paquete ejemplo palabra final y vamos a modificar esta clase para que sea ahora marcada como final. Es decir, que ya no vamos a poder crear clases hijas de esta clase. Por lo tanto, escribimos lo siguiente: public, final, class y el nombre de la clase. Vamos a agregar también algunas variables. En este caso, esta variable también va a estar marcada como final. Entonces escribimos lo siguiente: public, static, es decir, que vamos a poder acceder directamente a esta variable sin necesidad de crear objetos. Posteriormente, final, quiere decir que una vez que le asignamos un valor, ya no puede ser modificado. Va a ser de tipo entero y la variable se va a llamar var primitivo. Y una vez que le hemos asignado el valor de 10, ya no se puede modificar. Si intentáramos modificar este valor de la variable var primitivo, nos va a mandar un error de compilación. Esto es precisamente lo que va a cumplir la función la palabra final, ya que, como hemos comentado, podemos inicializar el valor de la variable, pero una vez inicializado ya no podemos modificarlo. Y por ello la combinación de variables public, static, final básicamente la vamos a utilizar para definir constantes en Java. Por otro lado, también definimos otra variable que va a ser de tipo public, static, final, llamada persona, y va a ser de tipo del objeto persona. Y en este momento asignamos una nueva referencia creando un objeto. Una vez que se crea el objeto, se regresa la referencia en memoria y se le asigna el valor de la referencia en memoria a la variable persona. Sin embargo, vamos a observar más adelante que precisamente el objetivo de la palabra final cuando estamos trabajando con objetos es que ya no se puede modificar la referencia del objeto, pero sí el contenido del objeto al cual está referenciando. Más adelante vamos a realizar esta prueba. Con esto ya estamos trabajando tanto la palabra final dentro de clases, también dentro de atributos y por último vamos a ver lo que implica manejar la palabra final dentro de métodos. En este caso estamos definiendo un método de tipo public y agregamos la palabra final. Posteriormente es void ya que no regresa nada y el nombre del método es método final. Esta funcionalidad de la palabra final en métodos aún no lo vamos a estudiar, ya que el tema de sobreescritura lo vamos a estudiar a detalle en un curso posterior. Ahora, haciendo uso de la clase final, si quisiéramos crear una clase llamada clase hija que extienda de la clase final, no se podría realizar. En este caso nos marcaría un error de compilación, ya que una clase marcada como final no puede tener clases hijas. Por lo tanto, ninguna otra clase va a poder hacer un extends de una clase marcada como final. Finalmente, lo que vamos a hacer es modificar nuestra clase ejemplo palabra final. En esta clase básicamente vamos a agregar nuestro método main para poder ejecutar y poner a prueba la clase que hemos creado. Las siguientes líneas están entre comentarios, sin embargo se les pide codificarlas y poner a prueba que realmente falla cuando queremos modificar estas variables. Así que si quisiéramos modificar la variable var primitivo de la clase final,
y modificar el valor, entonces nos marcaría un error de compilación, ya que no se puede modificar el valor de una variable final. Por ello es que se le conoce como constantes en Java a la combinación de public, static, final. Como siguiente paso también podemos poner a prueba si quisiéramos modificar el valor del atributo persona y, por ejemplo, asignarle una nueva referencia. En este caso también nos va a marcar error de compilación, ya que la variable persona está marcada como una variable final. Como siguiente paso vamos a mandar a imprimir el nombre de la persona que hemos definido como atributo de la clase final. Por ello escribimos el nombre de la persona como sigue: clase final.persona, que es la variable, y mandamos a llamar el método de esta variable persona, la cual es de tipo persona. Hasta aquí no hay ningún problema, simplemente mandamos a imprimir para conocer el nombre de la persona del objeto de tipo persona que hemos creado. Sin embargo, el objetivo de esta prueba es que podamos observar cómo no es posible modificar el valor que almacena esta variable, pero sí podemos modificar el valor del nombre que contiene este objeto. Así que no podemos modificar el valor que almacena de referencia este objeto, pero sí podemos modificar lo que contiene el objeto al cual está haciendo referencia. Así que mientras no queramos modificar el contenido directamente de la referencia que almacena esta variable, sí podemos acceder al contenido del objeto y modificar. Por ejemplo, en este caso estamos cambiando el nombre por otro valor. Y finalmente mandamos a imprimir de nueva cuenta el nombre de la persona con la misma sintaxis: clase final persona.getNombre. Y esto nos va a mandar a imprimir el nuevo valor del objeto persona, el cual está siendo referenciado por la variable llamada persona. Así que con esto básicamente lo que estamos haciendo es poniendo en práctica la palabra final y cómo es que la podemos utilizar tanto en atributos como en el nombre de la clase. También lo vimos a nivel del método, sin embargo el detalle de esto lo veremos en un curso posterior, cuando veamos a detalle el tema de sobreescritura de métodos. Finalmente ejecutamos nuestra clase y el resultado es como sigue. El primer nombre que estamos imprimiendo es null debido a que no se proporcionó ningún valor en el campo de nombre, y posteriormente mandamos a imprimir el nuevo valor, en este caso el valor de otro, ya que se modificó por medio de la clase persona a través del método setNombre. Y así es como podemos observar que una variable de tipo object sí se puede modificar el contenido del objeto, pero lo que no podemos modificar en la variable final es el valor de la referencia del objeto que almacena. Como tareas extra del ejercicio, se deja probar en el modo debug del IDE y verificar paso a paso. También revisar cada uno de los casos, excepto el manejo de métodos y la palabra final, ya que este tema lo veremos en otro capítulo. Como conclusión, con este ejercicio hemos puesto en práctica el uso de la palabra final. Hemos visto que es posible utilizar la palabra final en tres ámbitos: al declarar una variable, en un método y en una clase, y cada uno tiene sus detalles. Más adelante veremos a fondo el tema de sobreescritura, y allí retomaremos el uso de la palabra final al evitar la sobreescritura, concepto que revisaremos en el siguiente curso.